Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema medidas de dispersión en datos agrupados y no agrupados. Bueno, las medidas de tendencia central me permitían básicamente establecer la media, mediana y moda. Son datos específicos que los podemos encontrar. Las medidas de dispersión nos permiten saber qué tan próximos o alejados están de una medida de tendencia central, en este caso de la media. Las medidas de dispersión que vamos a ver son el rango, varianza, desviación típica y el coeficiente de variación. Bien, entonces, para datos, empezamos con datos no agrupados. El rango viene a ser la diferencia entre el dato mayor menos el dato menor de la variable. La varianza la vamos a denotar con S al cuadrado. Corresponde al cociente de la suma de los cuadrados de la diferencia entre cada valor menos el promedio o la media. La desviación típica o estándar, en este caso, es la raíz cuadrada de la varianza. Y el coeficiente de variación es la división entre la desviación típica o estándar y la media aritmética. Y como en este caso, este coeficiente lo vamos a hallar como un porcentaje, lo multiplicamos por 100 para establecer el porcentaje. Vamos con esta primera situación. Ya. Tenemos aquí las notas que obtuvo en 6 pruebas de matemática Juan. Entonces vamos a determinar las medidas de dispersión de sus notas. Tengo 6, 7, 7, 9 y 8. Empezamos con el rango. Bueno, el rango lo denotamos con la letra R, que significa básicamente la variación entre el dato mayor de todos los que tenemos aquí, que sería el 9, menos el dato menor, que sería el 6. Entonces 9 menos 6 es igual a 3. Ese es el rango. Vamos ahora con la varianza. Bien, la varianza era la raíz, lo denotamos como S al cuadrado. Era igual a la resta de cada valor, es decir, de 6, 7, 8, 9, 7 y 8, menos la media. Entonces, ¿qué necesito primero? Hallar la media. Ya sabemos que la media o el promedio era la suma de 6 más 7 más 8 más 7 más 9 y más 8, dividido por el total de datos, que sería de 6. Entonces sumo lo que tengo en el numerador y me da 45. 45 dividido entre 6 me da el valor de 7,5. Entonces, tendría que, para hallar la varianza, restar. El primer valor, que sería 6. Entonces 6 menos 7,5 y esto elevar al cuadrado más. El siguiente valor, que sería el 7. 7 menos la media, que sigue siendo 7,5 al cuadrado más. El siguiente valor, que sería 8. 8 menos la media, que sigue siendo 7,5 al cuadrado más. El siguiente valor, que sería el 7. 7 menos 7,5 al cuadrado más. El siguiente valor 9 menos 7,5 al cuadrado y más 8 menos 7,5 al cuadrado. Todo esto dividido para n, que sería el total de datos 2, 4, 6 dividido por 6. Entonces sigo resolviendo. La varianza es igual. Voy a restar cada uno de estos valores inicialmente. Entonces tendría 6 menos 7,5 es menos 1,5 al cuadrado, más 7 menos 7,5 es menos 0,5 al cuadrado, más 8 menos 7,5 es 0,5 al cuadrado, más 7 menos 7,5, que es 0, menos 0,5 al cuadrado, más 9 menos 7,5, que es 1,5 al cuadrado, más 8 menos 7,5, que es 0,5 al cuadrado. Y todo esto dividido entre el total, que sigue siendo 6. Ahora voy a elevar cada uno de esos valores al cuadrado. Menos 1,5 al cuadrado es 2,25 más 0,25 más 0,5, otra vez 0,25 más 0,25 más
2,25 y más 0,25. Y todo esto dividido entre 6. Entonces la varianza va a ser igual. Sumo todos los valores que tengo en el numerador y es 5,5 dividido entre 6. Bueno, divido ahora 5.5 para 6 y me da el valor de 0,92 aproximadamente. Bien, ya que tenemos la varianza, ahora sí puedo hallar la desviación típica o estándar. Entonces, para hallar la desviación, nos acordamos que simplemente S era igual a la raíz cuadrada del valor que acabamos de encontrar, es decir, de 0,92. Entonces, S va a ser igual. La raíz de 0,92 es igual a 0,96. Y ya tenemos la desviación. Ahora, para hallar el coeficiente de variación, o CB, es igual a la desviación dividido entre la media. Entonces, el coeficiente de variación va a ser igual. La desviación que acabamos de encontrar, 0,96. Y la media que teníamos en la parte superior, que fue de 7.5. Entonces, dividido para 7,5. Listo, divido 0,96 para 7.5. Voy a tomar 3 decimales para poder aproximar mejor y me da 0,128. Como este es el valor, 0,128, pero ahora lo voy a multiplicar por 100 para hallar en porcentaje. 0,128 por 100 es igual a 12,8%. Es decir que el coeficiente de variación es 12,8%. Lo que significa que como el porcentaje es bastante alto, en realidad 12,8 sí es bastante alto, los datos están bastante dispersos de la media. Bien, vamos ahora con las medidas de dispersión para datos agrupados. Entonces, cuando los datos están agrupados, necesitamos establecer en tablas de frecuencia. Vamos a hallar los mismos valores. Rango, varianza, desviación típica y el coeficiente de variación. Ahora utilizaremos las fórmulas que se indican aquí, pero primero vamos a denotar la tabla que tenemos los valores. Bueno, tenemos esta tabla de datos agrupados, tal cual como vimos en las medidas de tendencia central. Solamente que ahora tenemos la frecuencia, la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia y ahora tenemos otros datos que se añadieron. ¿Cuáles son estos? La siguiente columna dice que resto la marca de clase, es decir, 1 menos el promedio. Entonces necesito hallar en primer lugar la media para poder encontrar todos estos valores. Luego, resto la marca de clase, o en este caso, este dato que tenemos aquí lo elevo al cuadrado y me sale 21,16. Y luego, este dato que tengo aquí lo multiplico por la frecuencia, que sería 5, es decir, 21,16 por 5, y me da 105,8. Simplemente se llena la tabla en función de los datos que tenemos en la parte superior. Entonces, lo primero que necesito encontrar es la media. Como vamos a encontrar primero la media, entonces la media se aplica la misma fórmula que habíamos visto en las medidas de tendencia central. La sumatoria de la marca de clase por la frecuencia dividido por el total de datos. Entonces la media va a ser igual. La sumatoria de la marca de clase por la frecuencia tenemos aquí, que es el valor de 560 dividido para el total de datos, que ahora tenemos debajo de la frecuencia, que sería para 100. Bueno, 560 dividido para 100 es igual a 5,6. Entonces, ahora sí, establezcamos los valores de la tabla. Me dice restar la marca de clase menos la media. Entonces, para llegar a este menos 4,6 tendría que restar 1 menos 5,6, que es justamente menos 4,6. Luego, tendría que restar 3 menos 5,6, que es 2,6. Luego, 5 menos 5,6, que es menos 0,6. 7 menos 5,6, que es 1,4. 9 menos 5,6, que es 3,4.
Y luego sí, lo que había mencionado anteriormente. Este valor elevo al cuadrado y me da 21,16. Y luego 21,16 multiplico por 5 y me da 105,8. Y así sucesivamente con todos los datos que están después en esta tabla. Ahora bien, nos vamos a dedicar a las medidas de dispersión. Entonces, empezamos con el rango. Entonces, para hallar el rango, se mantiene la misma definición. El rango va a ser igual al dato, en este caso, el mayor menos el menor. ¿Dónde encuentro el dato mayor? Bueno, el dato mayor ahora lo encuentro en esta columna de aquí. ¿Cuál es el dato mayor? El último valor que tenemos aquí, es decir, 10 menos el X mínimo, el dato menor, el primer dato que lo tenemos aquí, que sería el 0. 10 menos 0. Bueno, 10 menos 0 sigue siendo 10. Simplemente le resta de X máximo menos X mínimo. Ahora vamos con la desviación. Es al cuadrado. Entonces, la fórmula es la sumatoria de X sub I menos el promedio es variación de X sub I menos el promedio al cuadrado por F sub I dividido entre N. Listo, entonces, ¿dónde encuentro este valor? Justamente está al final de la columna. La sumatoria de X sub I menos el promedio al cuadrado por F sub I es este valor, es decir, 444. Dividido para N, que es el total de datos, es decir, 100. Bueno, 444 dividido para 100 es justamente 4,44. Ya, y ahora sí vamos a hallar S, que si nos acordamos simplemente era la raíz cuadrada del dato que obtuvimos anteriormente, es decir, de 4,44. Entonces, la raíz de 4,44 es igual a 2,11. Y por último, necesitamos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación que es igual a S dividido entre el promedio. Ese que acabamos de encontrar, es decir, 2,11, dividido por el promedio que fue de 5,6. Bueno, 2,11 dividido por 5,6 es igual a 0,38. 0,38 ya sería el coeficiente de variación, pero lo vamos a multiplicar por 100 para obtener el porcentaje. 0,38 por 100 sería igual al 38%. En este caso, el coeficiente de variación igual es bastante alto, mucho más alto, entonces significa que los datos también son bastante dispersos porque el porcentaje es muy alto. Bien, hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.